vuelto loco lo que es. Yo veía nubes que iban, unas hacia el sentido hacia mi izquierda y otras delante hacia mi derecha. Y un poco intuitivo, un poco en broma, le digo, mirá, esas nubes cuando se junten se forman un tornado. Compañeros empezaron a mirar por la ventana, para afuera, porque notaban como algo raro, ese zumbido, ¿no? que varios recuerdan. Seguía el zumbido, ya te digo, parecía un avión a chorro, un Jumbo 747 parecía que pasaba. Ya la chapa así. Viene para acá. Parecían pájaros allá a lo lejos y eran chapas que iban, pero estaban a lo lejos. A las 16:15 por ahí fue que fue el relajo grande. ¡Allá, mirá! Y en un momento determinado esa sensación de que el aire vibra y que como que yo tenía la sensación que me disolvía en el aire. Ese día yo estaba acá dentro del comercio, estoy en la parte de recepción de mercadería, codificación, poner precio y esas cosas. Y un compañero que había salido a entregar una mercadería me dice, mirá Ramiro, dice, hay algo raro afuera en el clima. Hacía un calor pesadísimo, ese día estaba pesadísimo. En la mañana había llovido, un diluvio. Y cuando dijeron que se venía viento, todas las personas que estaban conmigo se fueron, yo quedé. Yo en ese momento hacía cuarto del liceo, estábamos justo en el piso de abajo, esta es la entrada principal, estábamos sobre un costado, en clase de química, me acuerdo, y bueno, estábamos en clase normal y de la nada como compañeros empezaron a mirar por la ventana, para afuera, porque notaban como algo raro. Al ratito empezaron los gritos y las cosas que ya que se venía un viento, que se venía un tornado, que se venía algo. Y bueno, nos metimos adentro, yo en la parte de comercio acá, trancamos un poco las puertas y empezamos a sentir que parecía que venía un avión a reacción que pasaba sobre el techo de nosotros. Entonces en ese momento lo que se me ocurrió fue meterme debajo de la mesa de ping-pong. Y ahí me arrodillé, me hice lo más chiquito posible. Gracias a Dios en la parte donde yo estoy, aquí lo movió, lo levantó y un poquito, lo sacudió, pero no lo arrancó, reventó vidrio, eso sí. Y bueno, después vino la explosión, porque después de eso, creciendo así muy fuerte, pero todo es cuestión de muy pocos segundos, una explosión que fueron todos los vidrios que rompieron. Y bueno, se veía que todo el tornado seguía para el centro de la ciudad, que iba para el lado de la plaza, en eso se perdieron las torres de la iglesia, pasó por el costadito. Mira. Correte para acá. Fueron 10 segundos que no entendíamos qué había pasado. Yo me acuerdo que junté las cosas, el cuaderno, todo en la mochila y nos empezamos a parar y a caminar por los pasillos hacia acá a la entrada. Y bueno, que me acuerdo que estaban después que pasó todo, abrieron las puertas y estábamos todos ahí en la entrada mirando para acá afuera, que era todo un desastre.
Lamentablemente tenemos que decirles que subió a 3 el número de personas fallecidas en Soriano como consecuencia de la tormenta del día de hoy. Dolores vive momentos de verdadera catástrofe a partir de un tornado que azotó el centro y varios barrios de la ciudad sobre las 16:30 de la tarde de hoy. Y va a ser muy difícil incluso encontrar palabras que superen lo que muestran las imágenes. Bueno, yo tenía 16 años, estaba en Alemania, estaba estudiando en Alemania y me entero por las redes sociales, fue increíble. Hasta el día de hoy me acuerdo cuando miro el Facebook y veo todo eso y claro, uno se empieza a hacer la cabeza en ese momento, ¿no? Yo llamaba a mis familiares, todo, y uno veía las imágenes y decía, ¿quién está y quién no está, no? Era tremendo esa sensación. Yo llamaba a mi madre, no contestaba, mi padre no contestaba, mi abuela no contestaba. Había un par de chiquilines heridos, tratábamos de llamar a ambulancia, los teléfonos no funcionaban. La torre de acá de Antel se derribó, entonces todo el mundo que tenía Antel había perdido la señal. Entonces, estaban todos incomunicados, intentaban comunicarse y no podían. Yo en ese momento tenía Movistar y papá también, entonces yo cuando llamé, papá me contestó al toque, estaba en casa, por suerte, con mamá. Yo vivo bastante alejada acá, entonces no había pasado nada por ahí, o por lo menos no habían tomado dimensión. Yo le decía, ¿qué pasó? ¿Están bien? Y me dice, sí, estamos acá, o sea, no sabemos qué pasó. Y bueno, después a contactarse para que me vinieran a buscar y bueno, todo. La parte más dura fue el supermercado que todavía está sin recomponer, unas casas viniendo por allá abajo, media cuadra para abajo, la plaza también la hizo bastante de abajo, bueno, la esquina ya la ven cómo quedó y pasa muy cerca de la iglesia y a la iglesia no le hace casi nada, ¿no? Eso fue lo increíble que siempre quedamos todos impactados. Sí. Bueno, la esquina de esta tienda fue el famoso video que se vio por todos lados, que fue tremendo. Y ahí fui hasta mi casa, que no podía cruzar por el pueblo, entre cables tirados, árboles tirados, autos dado vueltas, todas las calles cortadas, hasta que llegué a mi casa y ahí había levantado un poco los techos, pero la familia estaba bien. Además, llovía, se mojó todo, televisores, muebles, todo eso no servía para nada. Y bueno, y ahí después que organizamos, después volvimos a la cooperativa a empezar a organizar. Alguien que sepa de aplicable, que tenga voluntad, ¿no? Vos no te hagas de problema. Digo, no te pregunto porque no conozco a nadie. Después no había quedado nada, era todo un descampado de hierros y chapas. La estructura de hormigón quedó intacta. Sí, allá se ven, para aquel lado. Pero lo que es todos los accesorios, norias, caños, todo eso no quedó nada. La secadora de grano, todas esas cosas no quedó nada. ¡Mira el auto, Rodrigo! ¡Mira el auto!
padre, me acuerdo mi hermano y mi tío que llegamos, fuimos los primeros en llegar a la destrucción después del tornado. Fue horrible de ver porque claramente esto estaba muy lindo y el tornado voló todo. El cine quedó totalmente destruido, el lugar donde está la pantalla, digamos, la voló el viento, ese viento horrible que hubo. Y afortunadamente no hubo función ese día, si bien estaba planificada que hubiera una función para unos estudiantes de primaria, y lo que sucedió fue que bueno, la suspendieron un día antes y gracias a Dios no hubo esa función, ¿no? Porque hubiera sido algo trágico y terrible. El Dolores abrazó muy bien el cine, es algo que sentimos que hacía falta y obviamente en esos años posteriores inmediatos no era posible tampoco por la situación de la ciudad, que obviamente había cosas mucho más urgentes que atender, ¿no? O sea que con el paso de los años la herida de a poco fue cicatrizando y bueno, el cine llegó cuando tenía que llegar. Imagínate, fue en 2016 y nosotros volvimos en 2025, o sea que fueron 9 años, ¿no? De que el Paz Unión hizo todo ese gran esfuerzo de reconstruir esta sala de cine de primer nivel y bueno, imagínense, 9 años y bueno, y va a llevar algunos añitos más también reconstruir lo que es el teatro. Bueno, acá estaba la sala del teatro, porque el cine ya era arriba, ya estaba funcionando. Una sala del teatro que llegó a tener 600 butacas. Y bueno, vino el tornado y entró por el rincón de allá, levantó todo lo hizo y arrasó con todo. 5 minutos. ¿Usted qué recuerda de ese día? ¿Cómo fue la primera vez que vio? Cuando yo vine de tardecita, que subimos ahí arriba, que faltaba, fue una sorpresa de ver todo. El techo todo amontonado y tirado, alguna parte caída, otra parte colgando, y que se veía todo para el campo, digamos. Acá hay tirado más de 10 millones de pesos en esto. Y ahora se está haciendo una charla con el ministerio, hemos tenido convenio con los ministerios, ahora estamos en charla con otros, los arquitectos están delineando para hacer el techo que falta, y bueno, sacar nuevos convenios, no va a dar con uno, va a haber que ir por etapas haciéndolo. ¿Tienen alguna idea de algún año para el que le gustaría volver a inaugurarlo? Imagínate, no, ni idea te puedo decir, porque la idea era que ya estuviera inaugurado y es imposible, es muy caro salir. Sí, en realidad esta parte estaba toda techada, era una cancha, como se ve, de básquetbol, y bueno, el tornado se llevó todo, arrancó todo, techo y partes del paredón y eso. Y bueno, y ahora están en miras de a ver si lo pueden hacer de vuelta al techo y esas cosas. Para comprender la magnitud. No, claro, porque si no es fácil entender qué es lo que pasó acá. Una catástrofe grande. Este templo fue construido en 1934 y bueno, duró hasta el tornado. Y bueno, y el salón también. Después se reconstruyó el salón con fondos que conseguimos obviamente del exterior y reconstruimos los salones del fondo. Y acá, bueno, un poco porque no tenemos dinero obviamente, reconstruimos como el cimiento con los mismos ladrillos, recuperamos ladrillos y de unas taperas viejas también, el viejo ladrillón grande de barro, fueron puestos y dispuestos sobre el perímetro de la base del templo, a una altura, como ustedes ven, para generar esto del memorial. Y los bancos dispuestos como estaban en su momento, ¿no? Lo demás, todo el entorno desapareció porque eso tuvo que sacarse, eso quedó todo, implosionó, desapareció totalmente y decidimos que bueno, por algo nos habían abierto las puertas del templo, que había que salir
y eso es lo que hizo la iglesia, salió a los barrios a acompañar a la gente. Enseguida, bueno, empezó muchas donaciones de todas partes del país, empezaron a llegar y bueno, y había que organizar eso para poder distribuirlos acá en las familias afectadas. Me acuerdo que con un grupo de amigos íbamos a unos galpones de Canca, que era en su momento, que ahí fue donde se recibían todas las donaciones y bueno, lo principal era ropa, que clasificábamos la ropa para niños, para gente más adulta y así. Abríamos los bolsones que llegaban y empezamos a clasificar y eso después otras personas se encargaban de distribuirlo a quien lo necesitaba. Eso en donaciones de ropa, bueno, también comida y las empresas porque mandaban un montón de cosas. Pero sí, todos los días, eso fueron como las primeras semanas, todos los días había que ir y hacer eso. En medio de tanta destrucción, cuando comienzan a sacar todos los escombros, quedó la Biblia, ese símbolo importante para el cristianismo. Y de la Biblia, la manera en que quedó, cae como tal la página del capítulo número 54 del libro del profeta Isaías. Y en este caso era como una denuncia al viento. Denuncia al viento por algo tan repentino, tan demoledor que estaba pasando. Y al releer lo que dice en el capítulo 54 de Isaías, nos llenamos de mucha esperanza, porque lo que dice el capítulo es el amor eterno de Dios. En medio de la desesperación, en medio de la incertidumbre, en medio del no saber cómo responder al desafío del ímpetu de tanto viento, estaba ahí la posibilidad de reflexionar en el amor de Dios. Un dato curioso que se dio cuenta personas con el transcurso de los días fue que bueno, la estatua ahí de la fuente estaba intacta, pero lo que sí faltaba era la parte de la espada, que bueno, pensamos que se había volado, que bueno, había terminado en cualquier otro lado. Y después al tiempo se encontró, no recuerdo bien dónde, si había sido acá mismo, y se volvió a colocar. Entonces ese día fue como también un símbolo de bueno, todo lo que surgió alrededor de la reconstrucción.